Sí ves mi pantalla, ¿verdad? Ya, listo. ¿Ya estás Muy, grabando? ya, sí, muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo de electrónica industrial conformado por el compañero Juan Asadobay y Dani Olivares. En esta ocasión vamos a exponer la gran tarea correspondiente al primer parcial. El objetivo general de la materia es abordar con el diseño, el control y la automatización de los procesos industriales mediante la integración del hardware y el software con el fin de optimizar el funcionamiento de las diferentes unidades que componen el sistema productivo. El objetivo específico de la gran tarea es elaborar un circuito electrónico para controlar el encendido de una lámpara con un transistor BJT Darlington. A continuación vemos el esquema del circuito eléctrico que vamos a analizar. En él podemos observar que vamos a necesitar de una fuente de voltaje de 9 voltios, un potenciómetro variable, un switch de dos posiciones on-off, un capacitor de 220 microfaradios, una resistencia de 10 kiloohmios y dos transistores, que la unión de ellos hacen el transistor Darlington. Adicional a esto tenemos la lámpara y a continuación mi compañero Juan Asadobay va a explicar y hacer una breve reseña sobre el transistor y el circuito. Estimado ingeniero, muy buenas noches, compañeros. Bueno, les voy a hacer un pequeño análisis del transistor Darlington. El transistor Darlington, una maravilla de la electrónica, fue inventada en el año 1952 en los laboratorios Bell por este ingeniero Sidney Darlington, quien con la idea de colocar un número arbitrario de transistores sobre un mismo chip, originaría la idea moderna de un circuito integrado. Un transistor Darlington es un dispositivo semiconductor que combina dos transistores bipolares en un único dispositivo encapsulado. Esta conexión permite que la corriente amplificada por el primer transistor ingrese nuevamente a la base del segundo transistor y nuevamente sea amplificada. Un transistor Darlington se comporta y es como un transistor ordinario, es decir, posee una base, un colector, un emisor. Este transistor ha traído muchas ventajas a la electrónica moderna, ya que con una pequeña corriente en su base puede operar grandes, grandes corrientes, lo cual beneficia mucho. Y también tiene un encapsulado muy pequeño que incluso en el espacio de la electrónica no ocupa mucho espacio. Hablando de la ganancia total de un Darlington, la ganancia es un producto de la suma de dos transistores individuales que están internamente. También también tiene una de las ventajas, es que a través de un transistor Darlington nosotros podemos operar una tensión mucho mayor que la de la base. Una configuración interna permite obtener un dispositivo que proporciona una gran ganancia de corriente, a la cual, como ya vale la pena también repetir, que a su vez permite el control de una de las corrientes de gran magnitud y muy importantes, con corrientes en la base muy pequeñas, pero también, como todo elemento, también tiene sus desventajas. Esto quiere decir que en altas frecuencias se observa que un transistor Darlington presenta un desplazamiento de fase mucho mayor que un único transistor, para lo cual se utiliza configuraciones de este tipo en circuitos con realimentación negativa, resultando en una mayor estabilidad de los mismos. Otro inconveniente también que tenemos en este transistor es que posee una mayor caída de tensión entre la base y el emisor, debido a que existen dos junturas entre estos dos terminales, y es por ello que el voltaje entre la base y el emisor resultante es igual a la suma de las caídas de ambas junturas. Es decir, que
típico valor del 0.7 atribuido a los transistores de silicio, se produce una caída de tensión. Bueno, en este momento vamos a analizar el circuito en el cual estamos aplicando dicho transistor. Podemos apreciar que tenemos un voltaje de 9 amperios, lo cual a la entrada de la base del primer transistor tiene una mínima corriente de 1,2970 microfaradios, el cual, luego de una amplificación por la cual es muy conocido estos transistores, la misma amplificación se dirige hacia el segundo transistor, la cual volverá a multiplicar tanto el beta del transistor 1 como el beta del transistor 2, logrando así una corriente mayor que servirá de mucho en la electrónica de potencia. Estos transistores son de una construcción muy robusta, por lo que su nombre dice, como lo indica, son transistores de potencia y están capaces de manejar corrientes de magnitudes muy importantes en la era de la electrónica moderna. Compañero. Bueno, siguiendo con el análisis del circuito de la gran tarea, en uno de los ítems que nos pidió estimado ingeniero, es variar el valor del potenciómetro, ¿verdad? Para ver qué sucedía. Llegamos a la conclusión que nosotros, al variar este valor, el tiempo de carga del capacitor se ve afectado, también varía, al igual que el tiempo de encendido de la lámpara, cuando variamos el valor del potenciómetro de la resistencia variable. De igual manera, nos pidió que cambiemos el valor de la resistencia R1 y nos dimos cuenta que al cambiar este valor, la corriente que circula por la lámpara es la misma, muy independiente del valor de la resistencia 1. Además, para que la lámpara no encienda, tiene que ser un valor muy elevado. Estuvimos probando y llegamos al valor de 7500 megaohmios para que la lámpara no encienda y tenga corriente cero. Pero para ser más exactos, llegamos a la conclusión de que tenemos que tener una resistencia infinita, o sea, muy grande, para que esta lámpara no se encienda. Después del esquema y del diagrama eléctrico que tenemos aquí, tenemos los valores que nos piden, como son la corriente de base en cada uno de los transistores, la corriente de colector de igual manera en cada uno de los transistores, así como la corriente de emisor. Analizamos la corriente de la lámpara con un valor de 10 kiloohmios en la resistencia de R1. De igual manera, la corriente de la lámpara con un valor de la resistencia en R1 de 1 megaohmio. Y ahí llegamos a la conclusión de que estas corrientes son las mismas. No se ve afectado, no varía. Además de eso, analizamos el tiempo de encendido de la lámpara o de carga del capacitor al conectar una resistencia variable de 0, de 50 y de 100 kiloohmios. Todos estos valores que nosotros analizamos están resumidos en los resultados obtenidos en estas tablas. En conclusión, ¿no? Y analizándolo y el análisis personal, bueno, como ya lo dijimos, que manipulando resistencias variables controlamos el tiempo de encendido de la lámpara y por ende el tiempo de carga del capacitor, tau. De igual manera, cambiando el valor de la resistencia 1, la corriente que pasa por la lámpara no varía. Además, que para que la lámpara no encienda, tiene que ser una resistencia R1 mayor a 7500 megaohmios o colocar una resistencia que tienda al infinito.
Podemos decir que en conclusiones, se puede decir que el transistor Darlington es un dispositivo que debido a las características técnicas se lo puede utilizar como reguladores de tensión y amplificadores de potencia. Además, tomando en cuenta su gran ganancia que se obtiene de una corriente pequeña. ¿Algo adicional, compañero Asadobay? Siendo que la tecnología avanza a pasos agigantados, resulta indispensable ampliar el conocimiento para poder familiarizarnos con esta maravilla de la tecnología que facilitará el trabajo humano tanto en la industria como en la automatización de los procesos, ya que cada día estamos inmersos y vivimos en cada uno de esos procesos buscando siempre un producto que sea competitivo en esta nueva era mundial, compañero. Bueno, ingeniero, acoto que cada uno de estos valores se obtuvieron de la simulación en el Wizard y están aquí de manera fotográfica en el informe. Es todo lo que compete a nuestra exposición, ingeniero. Le quedamos muy agradecidos por la transmisión de sus conocimientos. Gracias. Que tengan buena noche. Buenas noches.